Vamos a abrir ya nuestro espacio dedicado a la inversión. En este programa Ponte en Acción, mi cartera, hoy con Mar Barrero, es directora de análisis de Arquia Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hoy evidentemente todo el mundo está analizando, buscando los mensajes, interpretaciones de los mensajes ayer tras la comparecencia de Jerome Powell en el Senado de Estados Unidos. Pero bueno, podemos hablar de si la próxima subida será de 50 a 25 puntos básicos, que eso va a depender todavía y mucho del dato de empleo del próximo viernes y del dato de inflación que se publica la próxima semana. Pero bueno, yo me quedo un poco, así a grandes rasgos, fue de frente el presidente de la Reserva Federal, no se anduvo con rodeos y yo creo que tampoco dejó demasiado espacio para las interpretaciones. Y la transparencia, bueno, pues siempre es bienvenida, ¿no? Aunque Así no es. guste, aunque los mercados no hayan querido escuchar lo que escucharon ayer. Exacto, yo creo que los mercados no quieren escuchar, pero no lo que dijo ayer, sino lo que viene diciendo casi desde agosto del año pasado, ¿no? Ya en aquel momento dijo que estaban comprometidos en la Reserva Federal en controlar la inflación y que hasta que no llegaran a ese objetivo del 2%, pues iban a seguir manteniendo su política restrictiva. Es lo que vienen repitiendo reunión tras reunión, pero el mercado pues al final decide, ¿no?, moverse en función de otras expectativas, quizá demasiado positivas o optimistas, como hemos visto en el comienzo de año. Y ayer, como bien dices, pues volvió a ser claro, es decir, su misión es controlar la inflación y aunque ello suponga dañar el empleo y llevar a la economía pues a ese punto de recesión, pues que van a seguir subiendo tipos, ¿no? Es continuidad de ese mensaje que, como digo, pues viene repitiendo Jerome Powell desde agosto del año pasado. Pensamos, ¿no?, que el mercado poco a poco pues va aceptándolo y tiene que ponerlo también pues en su justo precio, ¿no? Y es un poco lo que le ha costado durante estos últimos meses. Bueno, la inflación está alta, es difícil controlarla. También es verdad que los efectos de las subidas todavía no se están reflejando realmente en el mercado, pero el mercado norteamericano sigue, sobre todo el consumo, ¿no?, muy activo y veremos, ¿no?, hasta qué punto tiene que llegar la Reserva Federal pues para contener ese entusiasmo de los consumidores norteamericanos y que la inflación se pueda controlar. Porque es verdad que por la parte de la energía, ¿no?, del petróleo, del gas, sí se ha visto una corrección de las subidas de los precios, pero como digo, la parte más de consumo particular y sector servicios es la que está añadiendo esos puntos de inflación. Y como bien dices, tendremos que ver el dato de empleo, ¿no?, de este viernes y esos datos de inflación ya del mes de febrero, pues sí ayudan a que la Reserva Federal pues mantenga esas subidas de tipos de un cuarto de punto o llegue a ese medio punto que ayer, bueno, pues tras las palabras de Powell cobró más importancia, ¿no? Son muchos más los analistas que desde ayer pues ven esa posibilidad más cercana. Como digo, pues habrá que estar atento a esos datos macro y desde luego la claridad y la transparencia es lo que se pide, ¿no?, a los representantes de los bancos centrales. Esperemos que la pues también sea clara cuando hable sobre este tema. Mueven son las expectativas de más tipos de interés en Estados Unidos. Goldman Sachs dice que podrían llegar al 5,75, BlackRock incluso un poquito más arriba, 6%. Ya me queda la duda en el caso de Europa y más después de haber conocido hoy ese dato de no crecimiento en el cuarto trimestre. La anterior lectura había dado un crecimiento del 0,1%, hoy se ha revisado, se ha publicado un crecimiento del 0%. Bueno, tenemos el próximo jueves también reunión del Banco Central Europeo. ¿Es necesario seguir protegiendo las carteras? Sí, es decir, mantenemos esa estrategia defensiva. Es verdad que el ser defensivos, ¿no?, o el estar más defensivos nos pasó factura en el mes de enero porque nos perdimos parte de la fuerte subida que hubo tanto en renta fija como en renta variable y sobre todo en la renta variable europea, pero visto lo visto en el mes de febrero, pues al final es una decisión acertada. Es decir, pensamos que hay que estar en mercado, que es verdad que la exposición a fondos de renta fija con duraciones medias pues hay que ir incrementándolo en las carteras y también poquito a poco pues cogiendo más sesgo en renta variable, pero por ahora
con cautela y desde luego seguimos posicionados en renta fija pues con duraciones muy reducidas, en fondos con duración reducida y que invierten en emisores de mucha calidad, y en renta variable pues estamos por debajo de lo que sería la ponderación normal en función del perfil. Es decir, en una cartera de perfil equilibrado que podríamos llegar en un entorno muy positivo pues hasta el 60%, en estos momentos estamos en torno al 45% de exposición en renta variable. Es decir, todavía la estamos infraponderando. Hay todavía pues muchas incertidumbres, ¿no?, macroeconómicas, pues no sabemos si vamos a recesión, si estamos en recesión, o va a ser un crecimiento muy débil pero crecimiento, y desde luego lo que no tenemos claro todavía pues es el nivel al que van a llegar los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, donde sí es verdad que el margen de subida es menor, pero también es probable, ¿no?, que veamos tipos encima de ese 3,5 que se estaba barajando hasta ahora. Tenemos, por tanto, claro que sí que hay que estar invertidos en renta fija. En renta variable ya afloran algunas dudas más. Quería preguntarse si los fondos mixtos, que combinan dentro de las carteras estos dos activos, bonos y acciones, es una buena cobertura actualmente contra la inflación. Bueno, hay que decir que dentro de la categoría de fondos mixtos hay una gran dispersión, ¿no? Y hay dentro de la misma categoría otras subcategorías en las que se divide. Y ahí tenemos pues fondos más defensivos, fondos más equilibrados y fondos que se acercan más a lo que es una exposición a renta variable, ¿no? Y dentro de estas subcategorías, además, cada gestor pues tiene bastante flexibilidad para moverse en cuanto a los activos que forman esas carteras. Por lo tanto, a la hora de elegir los fondos mixtos hay que mirar mucho, más que en otros productos, pues esa exposición que hay en renta variable y en renta fija, porque además muchos fondos se clasifican, ¿no?, como mixtos cuando, bueno, pues tienen porcentajes cercanos al 80 o al 90% en bolsa, que yo los metería directamente, ¿no?, en la categoría de renta variable. Con lo cual, ahí ese es el primer paso que hay que dar cuando vamos a elegir un fondo mixto. Y luego, sí es verdad que son una buena opción, sobre todo cuando invertimos cantidades pequeñas, ¿no?, porque con un único producto pues nos ofrece esa diversificación entre renta fija y renta variable que igual pues no podemos llegar por el patrimonio que tenemos. Pero, dicho esto, hay que tener muy en cuenta que son productos que les afecta mucho, ¿no?, la evolución de la deuda, la evolución de los mercados de bolsa. Los fondos defensivos este año la verdad es que han empezado con muy buen pie, sobre todo apoyados pues por ese repunte que ha habido, ¿no?, en la renta fija, con lo cual los fondos defensivos este año pueden brillar más de lo que hicieron el año pasado, que sufrieron también bueno, pues caídas muy importantes, y lo mismo a los fondos moderados, ¿no? Es verdad que los moderados son los que pueden llegar hasta un 60% en bolsa, y ahí las caídas en renta variable les puede penalizar y restar algo de lo que les aporte la renta fija. Como digo, este año quizá los mixtos defensivos pues sí nos ayuden a estar ahí, ¿no?, y a, bueno, pues poder cubrir lo que es el incremento de la inflación. En el comienzo de año, pues algunos productos dentro de esta categoría ya van acumulando, bueno, rentabilidades del 4, ¿no?, o por encima del 4%. Se mueven entre el 2 y 4%. Esta categoría de mixtos defensivos, cuya, bueno, exposición a bolsa no suele superar el 30%, con lo cual la mayor parte es renta fija, y desde luego les va a ayudar mucho que la renta fija pues al final empiece a rentar, ¿no?, aunque en las últimas semanas también la hemos visto, hay correcciones. Como digo, es una categoría que sí que incluso para inversores no muy conservadores pues está bien, y que, como comentaba, pues este año esperamos que dé rentabilidades interesantes. Los mixtos moderados, pues quizá también, ¿no?, estos arriesgan un poquito más, y aquí va a depender mucho de lo que haga la bolsa. Y los más agresivos, como digo, pues al final hay esos productos que pueden invertir hasta un 75% en bolsa, quizá se queden, ¿no?, por detrás. Si las bolsas corrigen, van a sufrir la parte de renta fija, puede servirles de colchón, pero no les va a aportar mucha rentabilidad,
y quizá pues sean los que menos brillen, porque si las bolsas lo hacen bien, yo en ese caso preferiría estar en un fondo que invierta 100% en bolsa, ¿no?, que en un mixto de esas características. Aunque, como decía, para inversores más pequeños es una opción de acercarse a bolsa, ¿no?, y teniendo pues un pequeñito colchón en renta fija. Las tablas que has seleccionado, fondos mixtos defensivos, moderados y agresivos. Ya por último, la estrategia 60-40, que también sigue siendo objeto de un gran debate en los últimos meses. ¿Es del gusto de Arquea Banca Privada esa estrategia 60-40? Pienso que bueno, hay que modularla, ¿no? Es verdad que si vemos, ¿no?, la categoría de los mixtos moderados, pues ahí las rentabilidades, salvo algunos que sí es verdad que se escapan por encima, ¿no?, y con rentabilidades ya por encima del 5%, la gran mayoría pues se parece mucho su rendimiento al que está ofreciendo un mixto más defensivo. Si nos parece interesante esa estrategia de 60-40, ¿tiene sentido? Bueno, este año tiene sentido tener renta fija, ¿no?, aunque haya corregido en las últimas semanas por el repunte de tipos, ahí vemos mucho valor. Y jugarte ese 60% en bolsa en un año como este, pues quizá en estos momentos sigue siendo un poco arriesgado por toda la volatilidad que estamos viendo y la incertidumbre. Quizá llegaríamos a mitad de año y ahí valoraríamos, ¿no?, y cuando ya tengamos más claro, ¿no?, el nivel al que van a llegar los tipos de interés, si volvemos a confiar pues en esa estrategia 60-40, que no lo hizo mal, ¿no? El año pasado sirvió también como colchón. Es decir, yo creo que tiene su fundamento, aunque es verdad que este ejercicio por ahora pues estamos algo más expuestos a renta fija, ¿no?, que a renta variable. Estás invitada, por supuesto, cuando quieras, para contarnos esos cambios y esas novedades que se producen siempre en el mundo de la gestión de activos. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Banca Privada. Un placer como siempre. Muchísimas gracias por la ayuda. Cuídate. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. 12:25.